Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Hola Adrián, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, ¿no? Estás con el micrófono apagado, Adrián. Ahora Ahí sí, estás, ahí estás. sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Muchas gracias nuevamente por aceptar la invitación y estar acá. Les pido antes que nada, los que tengan el micrófono abierto, por favor ciérrenlo mientras duran las charlas, así nos escuchamos bien. Bueno, hoy tenemos una charla muy interesante que es lo que es cáncer mama triple negativo y para ello le pedimos al doctor Adrián Nervo que nos actualice un poco el tratamiento en lo que es triple negativo no avanzado. El doctor Nervo es médico oncólogo de la UBA y trabaja en el Instituto Alexander Fleming, en el Centro Amario de Instituto Alexander Fleming. Luego de la charla vamos a presentar un trabajo, se lo pasé ayer por el grupo de WhatsApp, la doctora Condins nos va a contar un poquitito un trabajo que se publicó hace poco, sencillo, pero que nos parece interesante dar las circunstancias que estamos viendo. Así que bueno, Adrián, nuevamente gracias por aceptar la invitación, gracias por venir y nada, te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Ignacio. Voy a tratar de compartir mi presentación. A ver, me parece que me tenés que autorizar, Ah, espera, Ignacio. pero vos sos host también. Espera, yo lo hago, Yo pero soy de acá. host. Ahí estoy. Sí, Perfecto. ahí está, perfecto, impecable. Bueno, como recién el doctor Marglin les comentaba, la charla de hoy básicamente va a tocar el tópico de cáncer de mama triple negativo y cuál es el abordaje sistémico desde el punto de vista del oncólogo en los estadios iniciales de este tumor. Nosotros sabemos que el cáncer de mama triple negativo en realidad se caracteriza porque carece de la expresión inmunológica o biológica de receptores hormonales y de HER2 positivo. Y en general es un tumor huérfano de terapia target, a la inversa que ocurre con los tumores HER2 positivos y los tumores luminales. Por eso, por mucho tiempo y aún ahora, la quimioterapia sigue siendo la herramienta fundamental en el tratamiento de estos tumores. La clasificación de triple negativo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. La última clasificación fue la publicada por Burstein en el año 2015 y básicamente la divide en cuatro subtipos: el luminal AR, el mesenquimal, el basal-like inmunosuprimido y el basal-like inmunoactivado. Sin duda que la mayoría de los tumores están representados por los tumores basal-like o también llamados basaloides. En general, las mutaciones de los tumores triple negativos son múltiples, pero las más comunes son la mutación de la P53 y las mutaciones de la PI3K. No obstante de representar estos cuatro subtipos, sabemos que la enfermedad es muy heterogénea y yo siempre la represento con este gráfico porque creo que realmente es así, y uno tiene tumores que clínicamente se comportan de manera muy agresiva y otros tumores que la verdad no y tienen un curso más favorable. Lamentablemente todavía no podemos tener representación clínica de, digamos, cuáles son estos tumores para poder definir el mejor tratamiento para ellos, sino que digamos, las clasificaciones son fundamentalmente moleculares y no están al alcance hoy o, digamos, a la altura de la práctica clínica. Lo que sí es real es que son tumores que cuando uno los diagnostica, en general puede haber, digamos, en su curso evolutivo, no demasiada asociación con el estatus nodal o el estadio, que tienen un riesgo alto de recaída en los primeros 3 y 5 años, con un intervalo libre de enfermedad corto y con un sitio diferente de los luminales, con un compromiso fundamentalmente a nivel visceral y con una alta chance de metástasis en cerebro central en el curso de su enfermedad que llega hasta el 45%. Entonces, nos vamos a plantear 5 preguntas para desarrollar esta charla y básicamente es: ¿por qué, si es posible, siempre deberíamos tratarlos con neoadyuvancia estos tumores? ¿Cuál es el rol del platino en el escenario del cáncer de mama triple negativo temprano? ¿Las pacientes BRCA mutadas requieren hoy un enfoque diferente en el tratamiento?
¿Cuál es la mejor adyuvancia en tumores triple negativos pequeños? Es decir, los tumores de estadio 1, tumores menores de 2 centímetros con ganglios negativos. ¿Y cuáles son las perspectivas futuras en este subtipo tumoral? ¿Por qué, si es posible, siempre neoadyuvancia en un tumor triple negativo? Nosotros sabemos que cuando uno plantea neoadyuvancia, el objetivo básicamente pueden ser múltiples, pero yo los resumo en dos, y esto es lograr PCR y lograr downstaging o la combinación de ambas. Si uno va a enfocar el tratamiento tratando de obtener PCR, que va a ser un subrogante pronóstico, y downstaging, sin duda, el tumor HER2 positivo y el triple negativo están a la cabeza de estos tumores. Cuando uno solamente va a buscar downstaging y no va a pretender lograr respuesta patológica completa, puede administrar neoadyuvancia en tumores luminales. Ya el metaanálisis de Cortázar había definido en el año 2014, en el 2012 fue publicado, pero en el Lancet el 2014, que los tumores triple negativos, al igual que los tumores HER2 positivos, independientemente de la expresión de receptores, siendo más clara digamos, en los receptores negativos, son los tumores que mayor respuesta tienen a la quimioterapia neoadyuvante. Y este es un gráfico o una curva que básicamente lo que hace es ilustrar que aquellos pacientes tratados con quimioterapia neoadyuvante y que responden logrando PCR tienen sobrevidas muy parecidas a aquellos tumores que tienen un curso menos agresivo. Mientras que los que son triple negativos y quedan con enfermedad residual tras neoadyuvancia, en general tienen un curso bastante ominoso y con rápido desarrollo de enfermedad sistémica. No queda claro actualmente si digamos, si podemos correlacionar, la PCR es pronóstica en el triple negativo, pero no tiene una correlación totalmente consistente con la sobrevida global y con la sobrevida libre de enfermedad. Es decir, toda paciente con alto riesgo de enfermedad sistémica por un triple negativo debería ser tratada con neoadyuvancia. ¿Por qué? Porque permite tratarlas tempranamente, evitando la diseminación precoz del tumor sin demora. Permite además al médico y al paciente ver si el tumor responde al tratamiento. Esto es muy importante, testear quimiosensibilidad y permitir una estrategia guiada según respuesta. Porque, sin duda, si uno elige hacer adyuvancia y opera a estas pacientes de inicio, en general luego hace un tratamiento que estará protocolizado, pero que no sabremos cuál va a ser el curso de ese tumor, si se va a reducir o no, por lo cual es siempre mejor medir tal vez la respuesta guiada in vivo. Es así entonces que la PCR es pronóstica y puede además guiar la estrategia a seguir en adyuvancia. Como posteriormente les comentaré, las pacientes que quedan con enfermedad residual siendo triple negativas pueden hoy hacer un tratamiento diferente planteado desde el contexto de adyuvancia. Por lo cual, pacientes con tumores triple negativos iniciales que tengan un tumor mayor a 2 centímetros de diámetro, con axila negativa o que tengan ganglios positivos independientemente del tamaño, deberían recibir quimioterapia neoadyuvante. Nuevamente, la PCR será un importante factor pronóstico para poder predecir si la paciente tiene chances o no más de curarse, pero sin duda los resultados sobre si este endpoint es un subrogante específico para sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global aún es controversial. ¿Cuál es entonces la quimioterapia neoadyuvante o adyuvante óptima para el cáncer de mama triple negativo? Durante más de 15 años el uso de antraciclinas y taxanos han sido el tratamiento estándar en cáncer de mama triple negativo de alto riesgo. Esto fue, digamos, obviamente sellado por el metaanálisis de Oxford. Ni bien, digamos, salieron los taxanos, rápidamente se permitió identificar al grupo de las pacientes con receptores hormonales negativos como las más respondedoras. Es por eso que hoy por hoy, digamos, los taxanos y las antraciclinas cumplen un rol fundamental en el tratamiento de la enfermedad temprana triple negativa. El NSABP fue un estudio importante que comparó distintos regímenes de quimioterapia con taxanos y antraciclinas, regímenes secuenciales, régimen, digamos, de forma concomitante, y así, digamos,
se llegó a la conclusión de que hacerlo secuencial o hacerlo concomitantes es casi en general lo mismo, con una ligera tendencia de superioridad a hacer la quimioterapia con taxanos secuenciales a las antraciclinas y obviamente con menor toxicidad, fundamentalmente ligada a menor mielosupresión. Es por eso que el régimen secuencial de antraciclinas y taxanos es hoy el tratamiento estándar en triple negativo temprano, moderado a alto riesgo. ¿Cuáles son los regímenes posibles a usar? El clásico AC paclitaxel por 12, si es posible con densidad de dosis, es decir, AC cada 15 días. El régimen semanal ya es un régimen con intensidad de dosis, pero también podemos utilizar un régimen de paclitaxel cada 15 días como densidad de dosis. O bien AC2-Taxel o FEC2-Taxel. En general, nosotros preferimos las dos primeras alternativas si la paciente va a hacer un régimen neo o adyuvante de antraciclinas y taxanos. ¿Qué rol tienen los platinos en este escenario? Los platinos en cáncer de mama vienen dando vuelta hace muchísimo tiempo y no logran sedimentar o estacionar como standard of care en cáncer de mama temprano triple negativo. Sí sabemos que aumentan la PCR y esto está marcado básicamente por estudios pivotales como el GEPAR-Sixto, el CALGB 40603, el ADAPT, el GEPAR-Septo, etc. Pero sin duda, si uno va a evaluar el uso de quimioterapia neoadyuvante con platino, hay dos estudios importantes a considerar. Uno es el GEPAR-Sixto. Este estudio es un estudio alemán que randomizaba a las pacientes a hacer el clásico esquema de antraciclinas y paclitaxel, o hacer además carboplatino agregado con una rama también que agregaba bevacizumab. Y fíjense que en general las tasas de respuesta son mayores para los regímenes que usan carboplatino, con una tasa de respuesta patológica completa mayor. El CALGB muestra lo mismo, es un esquema que adiciona en dos de las ramas carboplatino y cuando se hace el análisis combinado se puede ver que la tasa de respuesta patológica completa al usar platino es mayor, superior, 60% que los regímenes que usan 46%, pero a expensas de mayor toxicidad, obviamente, con un 30 o un 50% de reducción de la dosis por la toxicidad medular. Sin embargo, la gran pregunta que se exige es si esto mejora los resultados en sobrevida, agregar platino o no. Pues, nuevamente, hay resultados contradictorios. En el GEPAR-Sixto, que es el estudio primero que les comenté, la sobrevida libre de progresión es mejor con carboplatino, pero esto no fue demostrado en el segundo estudio comentado, donde usar carboplatino o no daba los mismos beneficios en sobrevida libre de eventos a 3 años de seguimiento. Pero sin duda, los datos más importantes surgen de este metaanálisis del italiano Poggio, que logra en el año 2018 publicar en el Annals of Oncology un estudio de, digamos, metaanálisis de datos de 9 estudios randomizados con 2.109 pacientes, de las cuales la mitad hacían platino, la mitad no, de las cuales había 96 pacientes con tumores BRCA-mutados, la del GEPAR-Sixto y la del Brainets, y el estudio revela que la quimioterapia basada en platino aumenta la tasa de respuesta patológica completa de un 52.1 a un 37%, pero solo 2 estudios de estos reportan sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, y estos 2 estudios no muestran diferencias en sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global en sumar platino, con mayores eventos hepatológicos grado 3-4, es decir, que lo único que el platino lograría es aumentar la tasa de respuesta patológica completa sin aún repercusión o impacto en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad de estas pacientes. Una de las principales características de las pacientes triple negativas es que cuando, digamos, la enfermedad ocurre en edad temprana y en general son del tipo basal, uno debe sospechar que se pueda tratar de una enfermedad con una mutación genética. En general, la incidencia de mutación BRCA1, BRCA2 oscila en un 9 o un 28% en los triple negativos, con un 4 o un 17% en las pacientes BRCA2 mutadas, por lo cual
todos debemos seguir los criterios para tratar de testear a estas pacientes durante su tratamiento inicial. Y además, acá es donde le pongo un punto más a la neoadyuvancia. Durante el tiempo de la neoadyuvancia, uno puede testear a la paciente si tiene criterios para decidir una estrategia quirúrgica diferente a la hora de operarla de su tumor, permitiéndose así tal vez llegar igual a una mastectomía o a una, digamos, cirugía profiláctica contralateral. Es decir, que sería muy importante que nosotros entendamos que si ofrecemos neoadyuvancia vamos a tener una ventana de tiempo casi de 5 o 6 meses para poder obtener el testeo BRCA y poder dirigir una estrategia quirúrgica diferente en nuestras pacientes. ¿Qué pasa con los platinos en estas pacientes BRCA mutadas? Nosotros sabemos que los aductos del platino funcionan bien en estos déficits de recombinación genética. Hay un estudio que es como un estudio pivotal utilizado en enfermedad avanzada que lo que intentó demostrar es si cuando uno tiene una paciente triple negativa recaída usa carboplatino upfront o usa taxanos upfront, alguna de estas ramas les va mejor. Este estudio demostró que siendo triple negativa recae, uno usa o docetaxel o carboplatino, medidos head to head a las pacientes le va lo mismo. Pero cuando uno usa carboplatino en pacientes triple negativas, que además son BRCA mutadas, les va mejor cuando usan platino las BRCA mutadas, con sobrevidas libres de progresión mejor para la rama de carboplatino para las pacientes que tienen mutación genética BRCA1 o 2 y además son triple negativas. Para las otras triple negativas que no son BRCA mutadas, la verdad que usar en primera línea docetaxel o carboplatino resulta exactamente lo mismo. Este es un estudio que es un estudio fase 2, pero que, digamos, permitió entender que cuando uno usa platino, aún en monodroga, en pacientes que son BRCA positivo, BRCA1, y triple negativo, la chance de respuesta de PCR es del 61%. El segundo estudio es un estudio que fue presentado recientemente, es el estudio INFORM en San Antonio del año pasado. Este estudio lo que trató de demostrar es si en pacientes con una mutación germinal BRCA1, 2 y triple negativo, usar cisplatino versus doxorubicina, ciclofosfamida, fíjense, el clásico AC versus cisplatino en contexto de neoadyuvancia y luego cirugía, uno obtenía tasas de respuesta mayores o no con el platino. Pues no. En este caso, platino demuestra menos tasas de respuesta patológicas completas que el clásico AC. Obviamente, muchas críticas de este estudio es que uno está randomizando una monodroga versus un régimen combinado de quimioterapia, pero creo que este estudio permite seguir estableciendo y sosteniendo las antraciclinas y los taxanos como el régimen más adecuado en las pacientes con cáncer de mama triple negativo, aún siendo BRCA mutadas. El estudio GEPAR-5 es un estudio interesante, es un estudio alemán, que lo que intentó demostrar era si el bevacizumab, una droga que tuvo su rédito en beneficio en enfermedad triple negativa recaída, pero que la FDA al no lograr obtener sobrevida global nunca le subió el pulgar. Sin embargo, cuando fue utilizada en neoadyuvancia, se demuestra que las pacientes BRCA mutadas con tumores triple negativos tienen mayor tasa de respuesta si suman a la quimioterapia convencional bevacizumab. Y este es el estudio GEPAROCTO, otro estudio alemán. Los alemanes son muy, digamos, amantes de la neoadyuvancia, con lo cual diseñan todo tiempo estudios de neoadyuvancia, pero es un estudio que utilizó antraciclinas con dosis densa de paclitaxel versus paclitaxel, doxorubicina ciposomal e incorpora carboplatino. Había, digamos, en la evaluación pacientes BRCA1, 2 y otros genes de tratamiento, ¿y qué vieron? Vieron mayor mutación genética, digamos, mayor tasa de respuesta en las pacientes con, digamos, mutación BRCA1 y BRCA2 y mayor tasa de respuesta en las pacientes que son mutadas y que usaron platino, 68.1% versus 46.7%. Pero nuevamente, el metaanálisis, como anteriormente les dije, había un número pequeño de pacientes, 96, del GEPAR-6 y del BRAINES, en el metaanálisis de
platinos en triple negativa, y este metaanálisis no observó, digamos, diferencia entre usar o no usar platino en pacientes con tumores triple negativos y BRCA mutados. Con lo cual, la controversia sigue existiendo acerca de que si los platinos son útiles o no en este escenario de pacientes. Particularmente, digamos, lo voy a decir a la conclusión, pero creo que logran mayor tasa de respuesta, aunque todavía no logran obtener, digamos, impacto en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global. Es decir, ¿son los platinos estándar en cáncer de mama temprano? Ustedes, sin duda, cuando derivan a un paciente con cáncer de mama inicial o interconsultan al oncólogo para hacer una adyuvancia, siempre la duda estará, ¿le daré platino? ¿No le daré platino? La verdad, no aún. Todavía no son estándar en cáncer de mama triple negativo temprano. Se necesita un estudio definitorio que muestre lo que el metaanálisis no mostró, la sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global, pero obviamente que si en pacientes con casos seleccionados, pacientes con alta sospecha de BRCA, pacientes jóvenes, pacientes con alto riesgo anatómico, si uno decide usar quimioterapia neoadyuvante porque además de PCR quiere lograr downstaging para lograr una cirugía conservadora, para transformar a una paciente inoperable en operable, uno debería usar platino porque las tasas de respuesta son mayores. ¿Hay algún subtipo de triple negativo que sea particularmente sensible a los platinos? Hay evidencia creciente, como anteriormente les dije, pero no confirmatoria, que sí en las BRCA mutadas, y no está claro aún cómo usarlos. Lo tenemos que sumar, debemos sustituir. En general, nosotros recomendamos que si uno va a usar platino, lo sume al taxano. El taxano, como ustedes vieron anteriormente, es un elemento fundamental en el cáncer de mama triple negativo, con lo cual lo podemos sumar al taxano semanal en forma semanal o bien hacer un esquema con paclitaxel carboplatino o docetaxel carboplatino. Si lo hacemos antes de la C o después de la C, es indistinto, muchos grupos lo usan primero y después de la C, pero eso es una cuestión de detalle finamente, digamos, oncológico que tal vez no es necesario discutir en este momento. Yo creo que uno debe usar primero lo que más respuesta le dé, porque todos los que hacemos neoadyuvancia sabemos que en general la mayor chance de respuesta se observa con los primeros cursos, al menos el segundo, tercero, y luego en general la respuesta es gradual, pero menor. Si uno necesita un shrinkage rápido, debería usar el mejor esquema de combinación que tenga. Ahora, ¿qué pasa con la enfermedad residual? Nosotros sabemos que las tres alternativas cuando hacemos neoadyuvancia son estas. Que la paciente quede con mínima respuesta, pero que haga una respuesta concéntrica, que haga una respuesta con múltiples focos en el lecho tumoral o que logre respuesta patológica completa, que en el mejor de los casos para el triple negativo asciende un 30, un 40%. La paciente puede haber empezado quimioterapia neoadyuvante en triple negativo por ser axila negativa teniendo un tumor mayor a 2 centímetros, pero también puede haber empezado porque tiene ganglios comprometidos y tiene un tumor grande, es decir, fíjense, dos escenarios anatómicos diferentes. Sin embargo, hoy los dos se benefician de esto. Si la paciente logra PCR, ¿qué hacemos? Nada por ahora. Veremos si la paciente es BRCA mutada, si merece o no, en virtud de un estudio que está por publicarse, hacer algún inhibidor PARP adyuvante. Pero si la paciente no logra PCR y queda con enfermedad residual, hará CREATE-X, que es este protocolo, es un estudio asiático y que permitió demostrar que aquellas pacientes que quedan con enfermedad residual luego de una quimioterapia óptima en enfermedad luminal B o triple negativa, randomizadas a hacer entre 6 y 8 ciclos de capecitabina versus nada si era triple negativo o terapia hormonal si era receptor positivo, había una mejoría en sobrevida global con capecitabina. Luego, el análisis de su grupo permitió entender que el hazard ratio es obviamente beneficioso para las pacientes triple negativas, que para las luminales B no, porque además tienen una terapia mucho más importante que es la hormonoterapia. Es decir, que hoy, otro punto más por qué hacer neoadyuvancia, porque si tenemos enfermedad residual, la paciente sería candidata a continuar un poco más con quimioterapia en base a capecitabina.
En ASCO de este año fue presentado este estudio, el CISUC, nuevamente un estudio asiático, donde había pacientes con neo y con adyuvancia que habían recibido la gran mayoría antraciclinas y taxanos, y ellos la randomizaron directamente a recibir mantenimiento con capecitabina, 650 miligramos en forma continua, metro cuadrado por un año, versus observación, y ellos muestran que obviamente hay mejoría en la sobrevida libre de progresión, pero sin un impacto demasiado claro en la sobrevida global. Y surge un nuevo atractivo si en estas pacientes, en los cuales lo único que tenemos es la quimioterapia, dejarlas con una quimioterapia larga sería mejor que no hacerles nada o dejarlas con una quimioterapia corta. Pero si uno analiza en contexto los trials adyuvantes de capecitabina, podemos ver que 2 de ellos son positivos, los asiáticos. Uno con beneficio en sobrevida global, que es lo que hacemos actualmente. Son 8 o 6 ciclos de capecitabina, 14 sí, 7 no, a 2 gramos metro cuadrado por día. Este estudio tendrá que demostrar, antes de poder aplicarse el mantenimiento por un año, beneficio en sobrevida global. Por ahora, no. Pero rápidamente los españoles demuestran en el estudio del HEICAM que sumar capecitabina adyuvante, un triple negativo, que queda con enfermedad residual, no beneficia en sobrevida libre de progresión ni en sobrevida global. Es decir, que tenemos 2 estudios a favor y un estudio en contra de capecitabina. No obstante, hoy la capecitabina se ha constituido en el régimen adyuvante en pacientes con triple negativos que van a neoadyuvancia y quedan con enfermedad residual. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Cuál es la mejor adyuvancia en triple negativos pequeños de axila negativa? Este creo que es un punto muy importante a tener en cuenta, porque no todas las triple negativas deberían tratarse igual. Es decir, la pregunta es si en el intento de escalar, estamos descalando en enfermedad HER2 positiva, descalando en enfermedad luminal, ¿hay chance de descalar el tratamiento en la enfermedad triple negativa pequeña? Y esto siempre yo lo uso, esta reglita, porque con HER2 positivo pasa lo mismo, pero en las pacientes HER2 positivas, uno tiene una terapia target para aplicarle, que es el anti-HER2. Acá no tenemos terapia target, acá solo tenemos quimioterapia. Entonces, sin duda que, digamos, todas deben tratarse siendo estadio 1. No hay dudas que las pacientes entre 1 y 2 centímetros axila negativa deben recibir quimioterapia. No hay dudas, para mí al menos, que la recomendación es fuerte para aquellas pacientes que tienen entre 5 milímetros y 1 centímetro. Dependerá obviamente de la edad de la paciente, de las comorbilidades, etc. Las dudas existen en las pacientes que tienen tumores menores a 5 milímetros, donde la evidencia es menos fuerte y uno deberá, digamos, hablar largo y tendido con la paciente para explicarle riesgo-beneficio de esta. Pero, digamos, sin duda que a partir de los 5 milímetros, digamos, es creciente la indicación de tratamiento adyuvante. Ustedes me dirán, ¿podemos hacer neoadyuvancia en este, digamos, escenario menor a 2? Y la verdad que si el tumor es palpable, yo haría, ¿no? Siempre yo que doy alguna charla de estas, digo, un gran precepto, y esto es que toda paciente que va a requerir terapia adyuvante, ¿por qué no hacerla neoadyuvante y ver qué pasa con el tumor en el contexto de sensibilidad al tratamiento? Bien, digamos, es un estudio combinado de 3 estudios que lo que intentaron es demostrar si en pacientes con ganglios positivos o ganglios negativos de alto riesgo podíamos prescindir de las antraciclinas, drogas que han reinado en cáncer de mama durante muchísimas décadas y que hoy por hoy, en virtud de que uno intenta curar mucho más pacientes y reducir las comorbilidades a largo plazo o toxicidades, trata de, digamos, en lo posible, evaluar si pueden omitirse. Este es, digamos, un pool de 3 estudios que entonces enfrenta un régimen con antraciclinas, taxanos y ciclofosfamida versus un régimen de TC o DC o de esas 12-taxel ciclofosfamida, donde, digamos, ingresan pacientes con
tumores luminales A o B, pero con ganglios positivos, o pacientes con ganglios negativos, pero de alto riesgo, como pacientes que son receptores hormonales negativos. Fíjense este estudio, la población, pero básicamente 4.156 pacientes, de las cuales 31% eran triple negativos y 59% ganglios positivos. El estudio muestra que aún, digamos, con los receptores negativos, favorece a la combinación de antraciclinas y taxanos. Pero cuando uno lleva a evaluar en conjunto las pacientes con axila negativa, prácticamente cruza la mitad. Y esto es que aquellas pacientes con estatus de receptores negativos, obviamente HER2 negativo, y con ganglios positivos, el beneficio absoluto es muy bajo de un régimen con antraciclinas versus hacer TC o DC por 4 o DC por 6 solamente. Lo que sí es claro, y esto ya fue publicado hace bastante tiempo, es que las pacientes con tumores triple negativos aún pequeños tienden a tener más recaída en el tiempo si no se tratan que las que sí, fíjense. No tratadas, tratadas y no tratadas. Las tratadas a la derecha tienen una sobrevida libre de enfermedad casi excelente, diría yo, a 5 años, mientras que la tasa de recaída en pacientes no tratadas con tumores T1A, T1B, llega a prácticamente el 7% de los pacientes recurren, y eso no es poco si uno intenta curar pacientes. ¿Qué opciones entonces tendríamos para enfermedad estadio 1? Las pacientes que tengan enfermedad estadio 1, tumores menores a 2 centímetros, axila negativa y tumores que tal vez no expresen citoqueratinas basales, que no tengan un KIT tan alto, digamos, y que uno puede individualizar, podrían hacer un régimen simple fundamentalmente de ciclofosfamida 12-taxel. Sin duda que si uno tiene dudas, deberá darle antraciclinas y taxanos en forma secuencial. Y esto es, ¿cuál es el entusiasmo para hacer quimioterapia en pacientes con, digamos, de acuerdo al tumor? Sube obviamente a medida que uno aumenta el tamaño tumoral, pero aún en los estadios tempranos es baja a moderada y dependerá del médico tratante y de la paciente si uno va a hacer o no tratamiento en este contexto. Pues bien, definiendo un poco cuáles son los puntos más importantes en enfermedad triple negativa temprana, vamos a ver cuáles son las perspectivas futuras en este subtipo tumoral. Le voy a hablar solo de las probadas, porque lo otro realmente es viajar hacia el espacio, y la verdad no creo que sea necesaria tanta información, aún que no se llega a depurar. Como probadas, las estrategias nuevas son los inhibidores PARP y la inmunoterapia. Los inhibidores PARP tienen dos limitaciones fundamentales para hacer neo o adjuvancia. Y es esto que cuando se combinan con quimioterapia, la toxicidad hematológica es muy alta, excepto en algunos de ellos que tienen menos posibilidad de hacer trapping en el DNA y son menos mielotóxicos, como el beliparib. Y porque tampoco es claro si los IPARP suman beneficio adicional comparado con platino solo, porque los IPARP en general, cuando se compararon en enfermedad avanzada versus quimioterapia, no se compararon con platino, con lo cual, digamos, siempre queda el interrogante si tal vez el platino solo, que es una droga vieja, barata y no es tan tóxica, no otorga el mismo beneficio. Y luego ver qué pasa con la inmunoterapia. Dos estudios importantes pusieron como standard of care el uso de IPARP en enfermedad avanzada. Uno que evalúa el uso de olaparib y otro que evalúa el uso de talazoparib. Tanto el Olympia AD como el EMBRACA demostraron que en enfermedad avanzada sumar inhibidores PARP a pacientes BRCA1 o 2 mutada como monoterapia era mejor que la quimioterapia de mejor elección del paciente. Por eso hoy lo incorporamos a nuestro algoritmo de tratamiento en pacientes metastásicas que son mutadas BRCA1, BRCA2 o aún que son mutadas más allá del BRCA, VIAN-BRCA. Sin duda que estamos bastante, digamos, atentos a los resultados de este gran estudio. Este es un estudio en el cual se evaluará si en pacientes mutadas, triple negativas o, digamos, luminales B, BRCA2, sumar
como mantenimiento durante un año un inhibidor PARP como el alaparib, será mejor en sobrevida libre de enfermedad y en sobrevida global. Para eso esperamos hasta ESMO. La promesa fue que este estudio fuera publicado este año. En ESMO virtual del 2020 tendremos datos acerca de si las pacientes que son mutadas, digamos, y hacen un inhibidor PARP adyuvante, tienen beneficio en sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Hay mucho silencio, con lo cual no me quiero adelantar, pero en general si este estudio hubiera sido positivo ya tendríamos algún dato. Y hay silencio a poco tiempo de la publicación, así que no estoy tan seguro de que sea positivo el estudio. Lo cierto es que en neoadyuvancia, todos, digamos, hay muchos IPARP en, digamos, en desarrollo. Fundamentalmente Beriparir, que es una de las drogas que menos toxicidad produce, en combinación con platino y con paclitaxel, con altas tasas de respuesta patológica completa en este estudio que fue el ISPI, cuando se suma a quimioterapia, pero en este estudio, en el cual se compara con una rama directamente con platino, prácticamente es mejor el platino que el inhibidor PARP. Sin duda, uno de los estudios más esperados tal vez sea el estudio con talazoparib, en el estudio de Andy Anderson, que con un número bajo de pacientes, son pacientes que hacen solo, fíjense, como neoadyuvancia talazoparib, el inhibidor PARP, durante 24 semanas y luego van a cirugía y luego seguramente a terapia sistémica. Son pacientes con tumores mayor a 1 centímetro, BRCA1 o 2 mutadas. Fíjense que aún con bajo número de pacientes tienen 10 pacientes con residual cancer burden de 0. Y eso, la verdad, es el 50% de las pacientes con una respuesta patológica completa. Son cifras sorprendentes para un inhibidor PARP en monoterapia neoadyuvante en estas pacientes. Y para ir finalizando, ¿existe algún rol para la inmunoterapia en triple negativo? La inmunoterapia hoy ocupa prácticamente el algoritmo de tratamiento en todos los modelos tumorales de otros sitios. Pulmón, colon, próstata, melanoma, vejiga, etc. En mama, costó que llegara, pero sin duda llegó a enfermedad avanzada. Nosotros sabemos que en general son inhibidores PD1, PD1, pero se basan básicamente, se nombran como inhibidores checkpoint. ¿Cuál es la racionalidad de usar? Que hay tumores que son más inmunogénicos que otros, porque tienen tal vez mayor infiltrado linfocitario dentro del tumor, y eso hace que, digamos, tengan mayor inmunogenicidad. Y dentro de estos están los tumores triple negativos, obviamente, donde hay mayor cantidad en general de linfocitos infiltrando el tumor. Lo mismo ocurre con la mayor expresión de, digamos, PDL1. El primer estudio que demostró que la inmunoterapia era útil en cáncer de mama fue un estudio publicado hace poco tiempo, hace 2 años, en el cual, digamos, pacientes que recaían con cáncer de mama y a las cuales se determinaba la PDL1, la chance de que la PDL1 diera mutada era del 41%, demostró que las pacientes esas cuando se sometían a quimioterapia con un taxano similar, que era nab-paclitaxel, pero sumaban además un anti-PDL1 como atezolizumab, les iba francamente mejor con un beneficio inclusive en sobrevida global versus la quimioterapia solo, y así este régimen se convierte en estándar en pacientes triple negativas recaídas con PDL1 positiva, el régimen de nab-paclitaxel con atezolizumab. 2 estudios fase 3 en estadios más iniciales de la inmunoterapia. Uno es el Keynote 522. Básicamente este estudio lo que hace es sumar a la neoadyuvancia pembrolizumab, otro anti-PDL1 diferente del atezolizumab, versus la otra rama que hace placebo. Fíjense, digamos que las tasas de respuesta sin duda son mayores en las pacientes que suman inmunoterapia con pembrolizumab que las pacientes que hacen quimioterapia sola, pero la sobrevida libre de progresión en su análisis interino no alcanza a tener un impacto estadísticamente significativo. Sí tiene una tendencia a que les iría mejor a estas pacientes, pero aún, digamos, teniendo una tendencia favorablemente dirigida hacia el pembrolizumab,
todavía no hay impacto estadísticamente significativo. El otro estudio fase 3 que viene en marcha en evaluación es el atezolizumab, que fue la misma droga que demostró el beneficio en enfermedad avanzada, pero en enfermedad temprana, lo mismo, las pacientes régimen clásico de neoadyuvancia, una rama sin y la otra con atezolizumab. Este estudio demostró que las pacientes que en el global nada, pero en las pacientes que tienen expresión de PDL1 es mejor usar atezolizumab. Parecería claro que el biomarcador expresión de PDL1 es condición sine qua non para poder intentar, digamos, obtener un beneficio en pacientes triple negativas. Las que tienen el PDL1 no positivo directamente no tienen ningún tipo de respuesta a la inmunoterapia, distinto de lo que ocurre en otros tumores. Es decir, que alta tasa de respuesta mayor, digamos, para las pacientes que suman atezolizumab a la quimioterapia convencional. Lo cierto, y ya para concluir, es que este gráfico, que es muy interesante, muestra los subtipos moleculares en sus 6 subtipos de triple negativo, o 7, luego cuál es la vía o el pathway biológico, o tal vez el driver oncogénico, y luego cuál es la terapia promisoria. Sabemos que la probabilidad de respuesta a la quimioterapia estándar neoadyuvante va a ser mucho más clara en los pacientes que tienen tumores basal-like y basal-like tipo 1. Dentro de estos están los pacientes que tienen mutación genética BRCA1 o 2, anormalidades de la P53 o mucho infiltrado, linfocitario dentro del tumor. Pero que las pacientes, por ejemplo, que tienen alta expresión del epidermal growth factor receptor, o que las que tienen alta expresión del receptor de andrógeno, o baja TILS, o es wild type, la P53, la chance de respuesta a la quimioterapia estándar es muy baja y probablemente tengamos que buscar otros targets moleculares para tratar a estas pacientes y la quimioterapia no sea la herramienta fundamental del tratamiento. Entonces, en conclusión, en cáncer de mama triple negativo temprano o estadios iniciales, los tumores triple negativos tempranos deben ser tratados preferentemente siempre con neoadyuvancia. O sea, si tienen ganglios positivos, sí o sí. Si tienen ganglios negativos y un tumor mayor a 2 centímetros, sí o sí. Y si tienen ganglios negativos y un tumor menor a 2, pero que es identificable por un método de imágenes bueno o palpable, podríamos hacerle, porque recuerden, uno puede hacer neoadyuvancia si la paciente va a requerir posteriormente adyuvancia. Hoy, lo estándar son los esquemas con densidad de dosis que contemplan antaciclinas y taxanos. Ese es el standard of care. Sin embargo, en estadios tempranos o iniciales, con axilas negativas y tumores pequeños, uno puede considerar como régimen, digamos, de soporte, porque la evidencia lo soporta al DC o TC por 4 o por 6. Los regímenes con platino pueden ser considerados, pero uno debería seleccionar a las pacientes. No son standard of care, o sea, pueden o no usarlo en el grupo tratante y nadie puede cuestionarlo. En tumores pequeños, entonces, hay evidencia para descalar la quimioterapia. Hacer una adyuvancia sirve porque cuando uno tiene enfermedad residual, luego la adyuvancia con capecitabina puede ser considerada en aquellos pacientes, transformando hoy en un standard of care esta indicación. Los IPARP y la inmunoterapia se encuentran muy adelantados en el tratamiento de enfermedad triple negativa, pero hoy no tenemos ninguno de ellos como standard of care en enfermedad temprana o en estadios iniciales de tumores triple negativos. Muchas gracias por su atención. No sé, Ignacio, si hay lugar a preguntas o acá les doy las muchas gracias y me despido definitivamente de ustedes. No te vayas todavía, no te vayas todavía, Adrián. Bueno, primero, espectacular la charla, la verdad que buenísima, clarísima, completísima. Yo me había hecho un montón de preguntas para tener por las dudas y me respondiste todas. No me dejaste ni una pregunta por hacerte. Pero bueno, alguna pregunta seguramente del auditorio va a ser. Ahí está, tengo a la doctora Joana Bani que quiere hacerte una pregunta. Primero, antes que nada, me dejaste un poquito ahí, a mí un poquito confundido con el tema
de la respuesta patológica completa y que si bien parecería ser que tener una paciente con una PCR tenga mejor pronóstico, pero después no se traduce en una mejor sobrevida, ¿no es cierto? ¿Cómo es eso, Adrián? En realidad es así, ¿no? Que, digamos, la PCR en tumores triple negativos, hoy por hoy, predice pronóstico. Es difícil entender que predice pronóstico, pero no predice evolución a largo plazo. O sea, hoy por hoy sabemos que las pacientes que logran una respuesta patológica completa tienen un mejor pronóstico, pero no se está alcanzando a ver el impacto en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad de estas pacientes todavía. Y eso es una deuda probablemente, digamos, pendiente, digamos, en estas pacientes, pero queda claro que a veces estadísticamente uno no logra obtener esos datos, pero sin duda parece claro por algunos resultados preliminares que aquellas pacientes que logran la PCR tienen cursos más favorables en su enfermedad. Ahora, que algunos estudios logren correlacionar esto con sobrevida libre de presión y sobrevida global y otros no, hace todavía que la balanza esté, digamos, esté balanceando, ¿me explico? Si Claro, yo tuviera claro, que claro. dar una opinión, creo que uno debería intentar entender que a largo plazo, probablemente, si esto habla de pronóstico, debería redundar en una sobrevida libre de presión mejor y en una sobrevida global, pero la evidencia médica no lo pone como contundente a eso. Y esto es así. Perfecto, perfecto. Doctora Bani, vos querías hacer una pregunta, podés abrir tu micrófono y preguntarle directamente al doctor Narvo. Bueno, muy buena la charla, Adrián, como ¿Cómo andás, siempre. Joana? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, No, bien. lo que quería preguntarte es, una paciente que uno le va a hacer un tratamiento neoadyuvante, una paciente joven, 40 años, con un tumor de mama inflamatorio, triple negativo. ¿Vos sí o sí le indicás el platino? O, bueno, ya más o menos estuviste hablando, ya nos aclaraste, pero ponele que tenga una buena respuesta con AC por 4. Después, cuando le tocan los taxanos, ¿igual le agregas el platino? Yo esa paciente, de vuelta, ¿no? Estamos como con la pregunta de MacLean, o sea, esto que uno no termina de entender. ¿Por qué, digamos, hay estudios que muestran que da una respuesta patológica completa mayor, digamos, y luego otros que son contradictorios? Yo creo que lo que uno ve en general en la práctica es que sí, es que la tasa de respuesta es mayor y el downstaging es mayor, con lo cual, si uno tiene un triple negativo agresivo y con un riesgo anatómico grande, yo le ofrecería platino, si la paciente es joven. Perfecto. Es más, nosotros estamos, Joana, tratando de, en virtud que la tasa de respuesta es más alta que con antraciclinas, estamos tratando de mover al primer esquema, al primer segmento de quimioterapia, los platinos. Eso depende de cómo se encuentre cómodo el grupo tratante, pero uno puede hacer AC por 4, luego docetaxel carbo por 4, o puede hacer docetaxel carbo por 4 seguido de AC. Uh-huh. Pero yo en una paciente joven con un tumor inflamatorio en el cual necesito, además, la mejor alta tasa de respuesta que pueda lograr para esa paciente, yo le incorporaría los platinos. Y siempre combinados con los taxanos, ¿no? Siempre. Porque Uh-huh. una de las críticas de la utilización de platino es que a veces, como dan mucha mielosupresión, uno tiene que bajar la dosis. O sea, si uno los usa, los tiene que sumar. Si va a sustituir por taxanos, no, porque por lejos, las miles y miles de pacientes analizadas en el metaanálisis de Oxford, que demostró que el régimen de antraciclina y taxanos es el mejor, no tienen sustento, digamos, con el número pequeño de pacientes tratados con carboplatino. O sea que si vas a sustituir, si los usamos, es para, los sumamos. No Sí, cambiamos taxanos por carbo porque eso no es lógico, la evidencia no sustenta eso. sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Perfecto, perfecto. No, por favor. Perfecto. Adrián, el doctor José Retamoso Cáceres pregunta si la edad al momento de indicar la neoadyuvancia, si la edad es un factor importante a tener en cuenta. Bueno, la edad siempre ha sido, cuando uno analiza los factores pronósticos en cáncer de mama,
La edad siempre trata de colgarse de algún lugar, ¿no? Digamos. Pero uno siempre entiende que, digamos, las mujeres jóvenes, no solo por ser jóvenes, deben recibir tratamientos más agresivos, por ser jóvenes nomás, sino que si son jóvenes, eso se tiene que acompañar de un rasgo biológico agresivo del tumor, porque si no estaríamos tratando todas las pacientes jóvenes con un régimen muy agresivo de quimioterapia, aún siendo tumores chicos, digamos, buen rango anatómico. Es decir, que uno debería correlacionar siempre el estatus biológico junto con el rasgo anatómico del tumor y la edad ponerla ahí, pero que no condicione la definición, la decisión del tratamiento. Yo creo que si, por ejemplo, me ayudaría a mí, no para indicar quimio o no, pero para la pregunta de Joana, si yo tengo una mujer de 60 años que tiene un tumor triple negativo y a la que le voy a hacer una ayudancia, probablemente no le indique carboplatino, o no le indique platino. Pero si tengo una chica de 40 con un tumor inflamatorio y un tumor biológicamente agresivo, sí le indico. O sea, sirve para sumar tal vez más potencia al tratamiento, pero no para decidir si tengo que hacer o no quimioterapia. No constituye hoy la edad un factor pronóstico independiente. Perfecto. Sumado a los otros, es de gran valor para tomar la decisión, pero independiente no. Perfecto. Doctor Miguel Olier, de República Dominicana, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto, perfecto. Sí, claro. ¿Qué tal? Adrián, excelente tu conferencia, la verdad que es muy, muy completa. Igual que Nacho, tengo pocas cosas que preguntar, pero siempre hay algo que a uno le da un poquito de cosquilla y como cirujano, pues obviamente me gusta transmitirla. Igual que todos, obviamente el triple negativo cada vez más estamos haciendo en tumores pequeños, axila negativa, quimioterapia neoadyuvante. Incluso la presión es que hacerlo en tumores mucho menores de 2 centímetros por todo lo que has explicado. Pero a mí personalmente no me queda muy claro, y es lo que yo a veces me pregunto, el valor real de conocer la quimiosensibilidad en ese tipo de tumores tan pequeños, porque pueden pasar dos cosas. Si tienes una respuesta completa, parcial, completa, una respuesta patológica completa, que es lo que ocurre en el 30-40% de los casos, pues obviamente es bueno saber eso, pero no va a servir, el tratamiento adyuvante obviamente va a ser el mismo, no va a cambiar porque la respuesta completa haya sido adecuada, ¿no? Y quizás no va a servir para decirle a la paciente que tiene un mejor pronóstico, pero quizás sea una manera de ilusionarla, quizás no muy correctamente, porque esos tumores siguen siendo traicioneros y esa paciente puede tener una recurrencia local, o sea que se puede aferrar mucho a esa idea de optimismo que le estamos dando, que puede no ser la realidad en el futuro de esa paciente. Y por otro lado, que la paciente no responda, o sea, que haya enfermedad residual, como tú dices. No veo que sea como un antibiograma, o sea, que tú tienes un antibiótico que te da sensible a 20 cosas diferentes que tú puedes tratar. Tenemos pocas cosas para hacer si tenemos enfermedad residual, porque está demostrado que el platino no mejora la sobrevida, salvo la capacidad de verja mutada, y que por otro lado la capacitabina no es concluyente de que realmente funcione bien. Hay algunos trabajos que dicen que sí, otros que dicen que no. O sea, como que no tenemos esa respuesta mágica para saber qué hacer cuando tenemos enfermedad residual, como para elaborar una estrategia definitiva. Y esto yo lo digo porque, por ejemplo, hoy vi una paciente yo con un triple negativo de 1.8 centímetros que el oncólogo me manda directamente para que le coloque el puerto, que yo le coloco el puerto a mis pacientes, y nosotros todavía estamos haciendo ganglio centinela prequimio porque no tenemos medicina nuclear y no tenemos el gamma pro. Por eso entonces necesitaríamos el método combinado para hacerlo post quimioterapia, y en esos pacientes le estamos tomando el centinela antes de la quimioterapia, que es un método probado eficazmente hablando, ¿no? Esa paciente yo la meto en el quirófano, ¿verdad? Y le pongo el puerto y le hago el centinela. A mí me tomaría literalmente, ¿no?, 15 minutos más hacer una lumpectomía con márgenes a un tumor tan pequeño, y esa paciente no vuelve al quirófano ya. Digo, estoy hablando no de la paciente mutada, que necesitaría probablemente una profiláctica del otro lado, y eso podría retardar el tratamiento con quimioterapia, y no queremos eso. Queremos que la quimioterapia no se atrase por el comportamiento biológico del triple negativo. Pero en estos casos, hacer una lumpectomía con márgenes
en una cirugía conservadora, realmente no me complica el posoperatorio ni me va a retardar el tratamiento oncológico. Entonces, esa es mi pequeña duda en ese grupo de pacientes con tumores pequeños, donde yo personalmente no encuentro un valor tan importante a conocer la quimiosensibilidad de esos pacientes. Sí, excelente su aclaración, doctor. De hecho, yo ahí puse un gráfico en el cual pongo que hoy el criterio es tumores mayores a 2 centímetros, axila negativa o ganglios positivos independientemente del tamaño. Lo otro es, digamos, una sugerencia, y yo cuando uno empieza a cuestionar que por qué neo, yo le digo, esta paciente va a requerir quimioterapia adyuvante después, si lo sé que va a ser así, le hago la quimioterapia antes, porque en realidad uno cuando opera el tumor, luego hace 6 meses de quimioterapia en forma virtual tratando algo que no sabe qué va a responder, y en general lo más importante o interesante de ver de ese tumor pequeño es cómo se comporta durante ese tratamiento, porque probablemente si, digamos, la paciente con un tumor de 1,5 centímetros, uno le hace antraciclinas y ese tumor crece, probablemente ahí deba parar en el segundo ciclo y no completar todo el tratamiento, digamos. Pero sin duda que si uno hoy quiere regirse bajo la evidencia médica, las guías sugieren tratar en tumores mayores a 2 centímetros con ganglios negativos o independiente del tamaño con ganglios positivos a las tumores triple negativas. Yo, que tengo una visión obviamente más hacia por qué hacer quimioterapia, probablemente me veo más entusiasta de ofrecerle a estadios aún más iniciales y más tempranos, pero perfectamente entiendo, digamos, la postura y me parece totalmente clara y correcta la postura suya, sí. Perfecto, Adrián, perfecto. El doctor Marcelo Fracaso es un mastólogo de Chipoleti y hace una pregunta que como cirujanos muchas veces tenemos. Luego de una neoadyuvancia, ¿cuál sería el tiempo máximo prudente hasta poder realizar una cirugía, teniendo en cuenta los inconvenientes sanitarios actuales de la pandemia y de no poder cumplir con estos tiempos? ¿Qué quimioterapia indicarías? Mira, Marcelo, en general yo a las pacientes preguntan esto, ¿cuánto tiempo me voy a operar? Le dije, hacé de cuenta, si te programé 6 cursos de quimio, el 7º curso sería tu cita quirúrgica. O sea, uno, si viene haciendo quimio cada 21 días, a los 20 días, a lo sumo al mes, la paciente debería estar operada. Cuando tenga la recuperación hematológica del último ciclo, pero en tumores triple negativos, uno no puede esperar mucho, al igual que el HER2 positivo. Bueno, el HER2 positivo se va a tratar con el anticuerpo monoclonal, pero en general uno no debería esperar mucho más de lo que haría con una quimioterapia siguiente. Si no se puede operar por los inconvenientes sanitarios, la verdad que empezar a poner parches sobre un tratamiento subóptimo que uno le ofrecería a la paciente, pero entiendo completamente, mucha gente hoy está sumida en esta pandemia con inconvenientes. Yo no me atrevería a decirle, Marcelo, si uno no lo operara, ¿qué le podría dar? Porque es altamente probable que a veces, y vos sabés que es una de las principales desventajas de la neoadyuvancia, que el tumor empiece a crecer y la paciente pierda la chance quirúrgica o de una cirugía conservadora o de una mastectomía operable sin colgajo y sin nada de eso. O sea, particularmente son casos muy difíciles, pero me parece que no hay parche para poner con la quimioterapia que pueda reemplazar la cirugía definitiva de la paciente. La verdad no. Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Adrián, la doctora Soledad del Castillo, ginecóloga y mastóloga de la ciudad de Córdoba, que la conoces muy bien a Sole, nos pregunta, ¿se puede dar capecitamina luego de la quimioterapia adyuvante o solo se la indica si se realizó neoadyuvancia? ¿Cómo estás, Sole? Un gusto que estés acá. Mira, el estudio, la capecitabina es estándar of care hoy en pacientes que quedaron con enfermedad residual post-quimioterapia en base al CREATE-X, que fue este estudio de 900 pacientes. Pero el estudio que se presentó en ASCO, que fue otro estudio asiático, usó también en pacientes que habían hecho adyuvancia, digamos, desconociéndose si era neoadyuvante o no, pero que tenían tumores como de alto riesgo. La verdad, si en estas cosas en las cuales no hay un standard of care, yo me tengo que inclinar en si haría un esfuerzo para hacer una indicación out of label, la verdad no le indicaría, particularmente yo, pero entiendo al que se la quisiera indicar. La verdad que
como el doctor de República Dominicana consideraba, cuesta entender, ¿no?, que una droga como la capecitabina pueda cambiar la historia de un tumor triple negativo y digamos, hay un estudio español del HEINCAM que no logra reproducir lo que los asiáticos sí. O sea, yo la indico, la capecitabina, porque bueno, quedó con enfermedad residual, no tengo otra cosa para darle, pero no la haría ni ahí tras terminar 6 meses de ayudancia con antraciclinas y taxanos en mantenimiento, no. Perfecto. La doctora Ornella Sturla nos hace una pregunta que, Ornella, después si querés abrir el micrófono y aclararla, pero dice, en los pacientes con carcinoma ductal in situ receptores hormonales negativos, con múltiples focos de microinvasión, que dentro de los 2 años recae con el mismo perfil tumoral. Más allá de la cirugía, ¿se le puede ofrecer quimio? Supongo que la pregunta de Ornella debe ser si en la primera instancia, ¿no es cierto?, el carcinoma in situ con múltiples focos de microinvasión. No sé si, Ornella, querés activar el micrófono y aclarar la pregunta, o si esa es la pregunta. Hola. Sí, adelante, adelante. No, la pregunta sí, es por una paciente puntual. En su momento le hice una cirugía le hice una BRQ y un ganglio centinela porque era un tumor palpable que tenía mucha sospecha de tener mínimamente microinvasión y finalmente tuvo un carcinoma intraductal, receptores hormonales negativos, y bueno, y con múltiples focos de microinvasión que se decidió, incluso hizo otra interconsulta en otro centro, se decidió obviamente no hacer nada más que rayos. Y a los 18 meses vuelve a recaer con el mismo perfil, un carcinoma in situ, receptores hormonales negativos, para saber qué se le puede ofrecer a una paciente que incluso en otro lugar había presentado bastante, de hecho se había hecho un Ateneo, porque bueno, era un caso bastante controvertido, alguien le quería hacer quimioterapia, otros no, porque bueno, no dejaba de ser un in situ. ¿Y la recaída, Ornella, es invasora o es in situ? No, igual, in situ con focos de microinvasión. Adrián, ¿qué opinas? Sí, tu pregunta y tu caso, Ornella, es un caso obviamente controversial. Yo ahí cuando mostré los 2 gráficos de pacientes con tumores T1A, menores a 5 milímetros, tratados a 5 años, 100% de sobrevida libre de eventos, y el subgrupo de los no tratados, 93%, o sea que recaen aún siendo pequeños. Ahora, los microinvasores no están estudiados en esto, ¿no? Claro. Sí, obviamente pero bueno, entiendo que los tamaños del tumor invasor, obviamente que no se suman, si hubiera un patólogo acá nos pega un hachazo porque no se suman para conseguir el tamaño, pero la verdad que si uno ve un carcinoma in situ extenso con múltiples focos de microinvasión, a la hora de tener que decidir si esa paciente me voy a inclinar por hacer algo de quimioterapia o no, que tenga un foco de microinvasión cambia a que tenga varios, o 3 o 4. La verdad que estas pacientes no están contempladas en ningún trial. Pero digamos, sí es claro que esta paciente, digamos, no tuvo una recaída sistémica, lo que tiene es o una recurrencia local con foco de microinvasión o un segundo tumor con focos de microinvasión. Entonces, es volver al escenario de hace 2 años atrás y plantear lo mismo. Yo creo que esto lo discuto muchísimo con la paciente y le diría esto, que hoy la ciencia no puede ponerle un número estadístico a su caso, porque no lo hay. Y difícilmente lo vaya a ver, porque es muy difícil juntar triple negativos microinvasores para saber cómo le fue con quimio o sin quimio. Pero bueno, no olvidarse que para esas pacientes que tienen tumores muy tempranos, regímenes económicos de quimioterapia como docetaxel, ciclofosfamida por 4 muestran, digamos, beneficios muy similares a los regímenes amplios de antraciclinas y taxanos. O sea, lo discutiría muy bien con la paciente, es un escenario en el cual la evidencia médica es pobre y quien le haga quimioterapia con un régimen económico está bien, quien no le haga quimioterapia porque dice que no se va a beneficiar, también está bien. Lo que no le haría es quimioterapia con un régimen de antraciclinas y taxanos con mucha toxicidad. Pero son de esos casos a discutir puntualmente y seleccionadamente en los cuales nadie tiene la verdad absoluta porque la evidencia médica no la logra tener, ni la va a tener, creo.
Bueno, Adrián, acá en el chat, si lo ves, tenés un montón de felicitaciones y agradecimientos por la charla. Todos A coinciden ver, en que excelente espérate tu que charla. la abro, para. Sí. Sí. La última pregunta que tenemos es de María Laura Santoro, que nos pregunta, ¿por cuánto tiempo le das capecitabine luego de la cirugía si no obtuviste PCR, si no tuviste Sí, en general, PCR? Sí. María Laura, si la paciente obviamente se tiene que irradiar, primero hará radioterapia, porque la capecitabina es radiosensibilizante y probablemente la toxicidad y la dermitis sean muy, muy altas, o sea que si la paciente hizo ACT, se operó, quedó con enfermedad residual, se irradia y luego hará 8 ciclos de capecitabina ayudante. Esto es lo que el esquema del CREATE-X diseñó. En general, 8 ciclos.